Hoy en Recetamix World nos vamos a Italia, concretamente a Nápoles, ciudad que vio nacer el plato más popular del mundo, la pizza. Bucearemos en su origen y su historia y aprenderemos cómo se hacen las auténticas y clásicas pizzas margarita y marinara. Aprenderemos a recrearlas en casa haciendo la masa en Thermomix y horneándola en horno eléctrico. Soy Recetamix, un aficionado a la cocina con ganas de compartir y aprender. Acompañadme en un viaje al mundo en busca de las recetas más populares y fáciles de cocinar. El origen de la pizza lo encontramos en el ámbito mediterráneo y podría relacionarse con toda una tradición de panes planos que se remontan a la antigua Grecia, Persia y posteriormente etruscos y romanos. Pero la pizza, tal y como la conocemos hoy en día, nació en Nápoles en el siglo XVII. Se trata de un plato con orígenes humildes que surge cuando entre las clases más bajas se añade el tomate a un pan plano elaborado con levadura. Posteriormente, ya en el siglo XIX, se pondría de moda incluso entre la aristocracia. Se cree que la palabra pizza proviene del verbo pincere, que en latín significa aplastar. La antigua pizzería Port d'Alba es probablemente la primera pizzería del mundo. Empezó en el siglo XVIII vendiéndolas a los viandantes para convertirse casi un siglo después en restaurante con mesas y camareros. Las dos variedades clásicas de pizza son la marinara y la margarita, que son las dos únicas que sirven en la que es quizás la pizzería más famosa de Nápoles actualmente, Da Michele. La más antigua es la marinara y se elabora con passata de tomate, que es un concentrado de tomate, ajo, orégano, aceite de oliva y albahaca. Su nombre se debe a que era la preferida de los pescadores napolitanos. La pizza margarita, sin embargo, lleva, además de la passata, queso mozzarella y albahaca. Se dice que su creación se debe a un pizzaiolo llamado Raffaele Esposito, que trabajó en la pizzería Pietro e Basta Così. La tradición popular asegura que el nombre de Margarita se debe a la reina Margarita, que en 1889 eligió de 3 pizzas presentadas por Esposito la que por el color de sus ingredientes le recordó a la bandera italiana. Sin embargo, estudios más recientes aseguran que la margarita se servía ya en Nápoles antes de esa fecha y que su nombre se debe al nombre de la flor. Posteriormente, con la emigración de italianos al resto del mundo, en especial a Estados Unidos, se fue popularizando de tal manera que actualmente se dice que es el plato más famoso del mundo. La pizza ha derivado en multitud de diferentes variedades, con todo tipo de ingredientes, formas y tamaños. Sin embargo, en Nápoles las 3 variedades por excelencia siguen siendo la pizza, siendo la marinara y la margarita las preferidas, el calzone, que es una pizza cerrada, y la pizza frita. Esta última surgió tras la Segunda Guerra Mundial, época de gran pobreza en Italia y en la que freír las pizzas representaba una opción barata y calórica para combatir el hambre. Hoy en día representa una de las estrellas de la comida callejera napolitana y que no hay que perderse si viajas a esta ciudad.
Actualmente la pizza napolitana está declarada desde 2017 como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Para la masa solo necesitaremos harina de fuerza, levadura fresca prensada, agua, sal y aceite de oliva. Y para las pizzas, tomate natural triturado, mozzarella y albahaca fresca. Tomate natural triturado, unos dientes de ajo, orégano, albahaca fresca y aceite de oliva. Lo primero que haremos será hacer la masa en Thermomix. Para ello pondremos en el vaso el agua y la calentaremos durante 30 segundos a 37 grados, velocidad 1. Después añadimos la levadura y mezclamos 5 segundos a velocidad 4. A continuación, añadiremos la harina, la sal y el aceite. Y programamos 3 minutos, vaso cerrado, velocidad espiga. Mientras tanto, espolvoreamos harina sobre la superficie de trabajo. Acabado el tiempo, sacaremos la masa del vaso. Para que no se nos pegue a las manos, nos las embadurnaremos en harina o, si lo preferís, os las engrasáis en aceite. Ahora haremos con la masa una gran bola de la cual podremos sacar una pizza grande o 2 pequeñas. Trabajaremos la masa durante aproximadamente 5 minutos. Estiramos la masa y la doblamos sobre sí misma varias veces. De esta forma, la masa irá incorporando aire y quedando cada vez más elástica. Una vez hecha la bola, la dividiremos en 2 si lo que queremos es hacer 2 pizzas pequeñas. Para conseguir una pizza digestiva, fácil de comer y con sabor, someteremos a la masa a una doble fermentación. En primer lugar, echaremos la masa en un bol con un poco de aceite y engrasamos ligeramente la bola. Después lo cubrimos con papel film y dejamos reposar a temperatura ambiente de 6 a 8 horas. Pasado ese tiempo, metemos la masa en la nevera y la dejamos reposar de 2 a 4 días. Después de un reposo largo de más de un día en frío, sacaremos la masa de la nevera y la dejaremos reposar un mínimo de 2 horas a temperatura ambiente. Como media hora antes de empezar a hacer la pizza, encenderemos el horno para precalentarlo. Si nuestro horno dispone de ella, lo pondremos en función horno de leña. Aunque aún disponiendo de esta función, conseguir un resultado parecido al de un horno de leña tradicional va a ser tarea difícil, entre otras cosas porque estos hornos alcanzan temperaturas de hasta 400 grados. Por ello, lo pondremos a máxima potencia y cuanto más tiempo pase precalentándose, mejor.
Mientras se calienta el horno, podremos ir preparando los ingredientes que vamos a usar. Para la margarita habrá que sacar del frigo la mozzarella y ponerla sobre un colador para que vaya soltando todo el suero. O si lo que vamos a hacer es una marinara, habrá que cortar el ajo en láminas. A continuación, iremos preparando la superficie de trabajo. Una vez atemperado el panetto, como llaman los italianos a la bola de masa, estará listo para estirarlo. Lo recomendable es coger práctica haciendo pizzas más pequeñas, ya que la masa nos será más fácil de manipular. La volcamos sobre la mesa y espolvoreamos harina por encima. Estiraremos la masa con las manos, nunca con rodillo. Empezaremos con la yema de los dedos desde el centro hacia los bordes. Si la masa se encoge y no somos capaces de estirarla, es porque, como dicen los pizzeros, la masa está estresada, por lo que habrá que dejarla reposar como media hora más. Ahora le iremos dando forma. Se trata de ir empujando el aire hacia los bordes, procurando no tocarlos y que quede una masa de bordes gruesos. Podéis incluso intentar la famosa bofetada napolitana, aunque si lo que queréis es aprender a hacerlo como un auténtico pizzero napolitano, estáis viendo el vídeo equivocado. Mi intención no es otra que demostrar que cualquiera de nosotros podemos hacer una pizza casera bastante aceptable y lo más parecida posible a las que se comen en Nápoles. Si la masa es demasiado grande, corremos el riesgo de no poderla manipular con facilidad y que se nos rompa. Por eso, lo conveniente sería ponerla en papel de hornear antes de darle el tamaño final y de poner encima los ingredientes. Tanto para la margarita como para la marinara, el primer ingrediente que pondremos será el tomate. Los napolitanos suelen usar tomate crudo que trituran con las manos y al que le quitan el agua. O bien, una passata, que es una especie de concentrado de tomate. A continuación, cogeremos la mozzarella y la iremos cortando e incorporando con las manos. Después añadimos la albahaca. Y por último, si queremos, un chorrito de aceite de oliva. Para la marinara, después del tomate, añadimos el ajo, el aceite de oliva, el orégano y por último la albahaca. Ahora procederemos a meter la pizza en el horno. Si no disponemos de una pala o tabla del tamaño adecuado, sobre todo en el caso de una pizza grande, deberíamos haberla montado previamente sobre la bandeja del horno.
aunque lo ideal es que ésta hubiera permanecido dentro para que esté bien caliente cuando pongamos la pizza sobre ella. El tiempo y manera de hornearla dependerá de nuestro horno. En un horno de leña tradicional, en muy pocos minutos puede estar lista. Pero en el nuestro tardará alrededor de 10. Tendremos que estar pendientes y vigilarla hasta que esté en su punto. Otra manera de hornearla para emular el horno de leña sería ponerla directamente con el papel sobre la base del horno, sin bandeja. Aunque conviene que al final del horneado la pongáis en la bandeja en un nivel cerca del grill para que no quede sin hacerse por arriba. También hay quienes prefieren hacer un primer horneado de la masa sin ingredientes y después sacarla, añadírselos y volver a meterla, esta vez en la bandeja y en el nivel medio, para que acabe de hacerse por arriba. De esta manera, además, evitaríamos que el queso se derrita demasiado y que se chamusque la albahaca. De hecho, también podéis añadirle la albahaca al final del horneado o incluso cuando esté acabada si la preferís cruda. Y ya tenemos lista nuestra pizza marinara o margarita al estilo napolitano. Una pizza de bordes gruesos y llenos de aire con una masa ligera y fácil de comer. Simple y con pocos ingredientes. Sinceramente, he de deciros que cogerle el punto me ha llevado varias pizzas. Es cuestión de práctica y probar diferentes opciones. Pero os aseguro que por muy mal que os salga, siempre va a superar con creces a las pizzas rápidas. Al coger las porciones, estas deben de caerse por los extremos, por lo cual no conviene recargarla con muchos ingredientes. Ha de poderse doblar con facilidad. De hecho, los napolitanos suelen doblarla para comérsela. El secreto, como suele decirse, está en la masa, concretamente en la fermentación y en la manera de estirarla. Os recomiendo que probéis y practiquéis. Y por supuesto, como siempre, lo que también os recomiendo es que os suscribáis a mi canal y le deis a la campanita de notificaciones para estar al día de todas mis videorecetas.